Hola chicos, buenas noches. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. En esta ocasión nos corresponde revisar la actividad número 9, que corresponde al periodo conservador y liberal. Ya hemos repasado en varias clases algunos hechos que ocurrieron durante estos periodos, porque hasta el día de hoy seguimos viendo consecuencias de hechos que pasaron en ese periodo, como por ejemplo la Guerra del Pacífico, la pacificación de la Araucanía que discutimos la otra vez. Por lo tanto, es importante que nos quede claro qué es lo que ocurrió durante estos primeros años de vida independiente de Chile. Partimos entonces con esta línea de tiempo para que nos ubiquemos del siglo XIX. Partimos en 1830 a 1891. Este es el periodo que estamos trabajando, República Conservadora y Liberal. Esto termina con la Guerra Civil del 91 y la muerte de José Manuel Balmaceda. La primera actividad fue hecha en base a este video que ustedes tenían que ver, y a partir del cual se les presentó una serie de características que ustedes tenían que identificar si correspondían a los liberales o a los conservadores. Yo diría que les fue bastante bien en esta actividad, que alrededor de un 70% de los dos cursos pude identificar más fácilmente las características, y también creo que les pareció, por lo menos en los comentarios que leí, les pareció más agradable este sistema. Así que vamos a tratar de seguirlo poniendo en práctica cuando los contenidos nos lo permitan. Bueno, la primera característica era predominio del poder ejecutivo. Esta era propia de los conservadores. Después tenemos la creación de un Estado laico, la separación de la Iglesia y el Estado. Era una característica de los liberales. Después teníamos fortalecer el poder legislativo, es decir, atribuir poder al Congreso. Esto también era de los liberales, que no querían concentrar el poder en una sola figura, la del presidente. Después tenemos ampliación de libertades individuales. Las libertades individuales son propias del liberalismo, que es la ideología a la que se adscriben los liberales. Por lo tanto, esa también la podemos relacionar por eso. Favorecer la unión entre Iglesia y Estado. Esta es propiedad de los conservadores, porque los conservadores quieren usar la religión como una forma de control de la población. Después tenemos la expansión territorial de Chile. Esto se da durante el periodo de los liberales, que es la anexión de Antofagasta con la Guerra del Pacífico, la pacificación de la Araucanía y la anexión de la Isla de Pascua. Esto se da todo durante los liberales. La soberanía nacional y su consolidación se dio durante el periodo de los conservadores. La restricción del derecho a voto fue principalmente una característica de los conservadores, quienes no querían que toda la gente participara en política. Creían que la población no estaba lista todavía para participar. Y tenemos la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es una idea propia de los liberales, quienes, como les comentamos antes también, no quieren que el poder se concentre en una sola figura, la del presidente. Y tenemos finalmente la valorización de las ideas de Portales. Esto es una idea propia de los conservadores, porque Portales, si bien sus ideas se rescataron para construir el primer modelo político de Chile, era un sujeto bastante autoritario. Él no estaba de acuerdo, o sea, él creía que no toda la población estaba lista para participar en política, por su falta de educación. Entonces, él creía que la primera forma de gobierno que tenía que tener Chile era este gobierno autoritario, en que ya cuando la gente estuviera más educada, más capacitada, se podían recién empezar a ampliar las libertades, la participación. Pero en este primer momento, él decía que Chile todavía no estaba listo para esto. La segunda pregunta pedía que en sus palabras ustedes intentaban explicar las diferencias entre los conservadores y liberales. Así, a grandes rasgos, es decir, cuáles eran las diferencias principales. Para esto se podían ayudar comparando las posturas respecto al voto, la libertad de las personas o dónde tenía que concentrarse el poder. Yo creo que en esta actividad también les fue bastante bien. Pudieron identificar que el tema de los conservadores es que ellos básicamente son más autoritarios y tienden como a restringir las libertades de las personas, mientras que los liberales quieren que estas, por lo menos en teoría, los derechos de las personas se amplíen un poco más. Entonces, la respuesta correcta sería, y también los quiero felicitar porque argumentaron bastante bien la respuesta en sí, la forma de escribirla estuvo bastante bien. La diferencia principal es que los conservadores entonces se enfocan en mantener el orden social y las costumbres existentes. Por ello entonces apelan a restringir ciertas libertades y derechos, fortalecer la participación e influencia de la Iglesia y controlar a la población a través de un Estado poderoso que interviene en todo aspecto. Por eso entonces, estos primeros 30 años de gobierno en Chile se conocieron como la República Autoritaria. Y cuando decimos que el gobierno, o sea que el Estado interviene en todo aspecto, es que decimos que incluso en las elecciones de presidente, el gobierno intervenía. Entonces, estos primeros 30 años también las elecciones fueron bastante fraudulentas.
Y como les decía antes, se basaban en las ideas de Portales, que era contrario a la participación de toda la sociedad en la política. Ahora, por el contrario, los liberales se apegaban a los ideales del liberalismo, que proponía igualdad de derechos y libertad individual, y buscaban crear una sociedad en que se desarrollaran estos principios. Por eso entonces rechazaban la intervención de la Iglesia, querían entregar poder al Congreso y querían limitar la interferencia del Estado, sobre todo en economía. Esto es importante porque, bueno, lo vamos a explicar en la pregunta de más abajo mejor. Y la tercera pregunta era sobre la restricción que habían hecho a la participación política. Entonces, cuando Chile recién pasó a su vida como república independiente, los requisitos para votar eran: 1. Ser hombre, tener más de 25 años si es que era soltero y ser mayor de 21 años si es que se era casado, ser propietario de un inmueble, saber leer y escribir. Esto de por sí ya restringía bastante quién podía participar, porque toda la gente que no tuviera una propiedad, y que me parece que no me acuerdo si es que tenía que tener un cierto valor. Entonces esto quiere decir que toda la gente que no tuviera una propiedad de cierto valor quedaba fuera de poder votar. Aparte, toda la gente que no sabía leer ni escribir tampoco podía participar, y que para estos años era bastante grande. Según el censo de 1854 que hicieron los conservadores, por cada 7,4 habitantes había uno que sabía leer, y por cada 9,4 había uno que sabía escribir. Entonces, la cantidad de gente que tenía este tipo de educación era bastante limitada. Entonces, por eso, los liberales reformaron la Constitución y en 1888 ampliaron el derecho a voto a todos quienes fueran hombres mayores de 21 años y que supieran leer y escribir. Ahora, si bien hubo una ampliación, de todas maneras hubo sujetos de la sociedad que quedaron excluidos de la participación política. La pregunta era: ¿quiénes quedaron excluidos y qué opinaban ustedes de que no todos los ciudadanos pudieran participar en política? Ahora, también les fue súper bien porque fueron capaces de identificar que fueron las mujeres y los analfabetos que quedaron fuera del derecho a voto. También les quiero felicitar porque cuando ustedes me pusieron su opinión sobre por qué, qué opinaban de esta restricción, también estuvo súper bien. Fueron capaces de decirme por qué las mujeres tenían que participar, que teníamos igualdad de condiciones, igualdad de capacidades, e incluso hubo un estudiante que me señaló que los extranjeros también habían quedado. Así que eso también es una situación interesante porque hasta hoy en día sigue siendo complicada la situación de los extranjeros en los distintos países en que se encuentran. Importante. Incluso a principios del siglo, de 1907, en el siglo XX, todavía casi el 50% de la población no sabía leer. Ahora, finalmente, la última pregunta era, en base a un texto en el que se planteaba la situación que enfrentó el presidente Aníbal Pinto, cuando él tuvo que elegir ante la crisis económica si es que empezar la guerra del Pacífico o subirle los impuestos a los más adinerados de la sociedad chilena. Entonces, la pregunta decía, a partir del texto anterior, responde: ¿qué sector social compone el bando liberal y cuáles son los principales objetivos con las políticas que desarrolla? Aquí también, chicos, la gran parte del curso fue capaz de identificar que los liberales provienen de la aristocracia. Eso es lo principal que ustedes tienen que saber, que los liberales, a pesar de sostener ideas que son como más democráticas que lo que son los conservadores, tienen el mismo origen. Liberales y conservadores provienen del mismo sector económico de Chile, y por lo tanto, a pesar de que tengan ideas políticas un poco más liberales, como dice su nombre, de todas formas tienen los mismos intereses. El principal objetivo que tenían era desarrollar sus negocios en una economía libre sin intervención del Estado. Entonces, aquí fueron súper hábiles para identificar que lo que querían los liberales realmente era que el Estado no participara para que ellos pudieran hacer sus negocios tranquilamente. Y finalmente, ustedes nos indicaron que lo que les agradó un poco más fue la actividad del comienzo, así que como les decía, vamos a tratar de aplicar sistemas diferentes de actividades cada vez que podamos, y los felicito porque les fue muy bien esta actividad y se nota que han ido creciendo mucho. Eso, nos vemos pronto, espero que todos se encuentren súper bien. Chao, chao.